amigas, amigos que todos los viernes nos acompañan en esta hora de consuelo que doña Consuelo Despradel muy generosamente cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, una entidad sin fines de lucro que agrupa ciudadanos dominicanos de todas las esferas de la vida profesional, de la vida laboral, de todas las esferas sociales, de todas las preferencias políticas, todos congregados en un elemento convergente, un punto convergente, el de que estamos todos comprometidos a construir un espacio insular en el que las posibilidades de desarrollo humano de la República Dominicana no se vean comprometidas por algo que nos ha dado la historia y que ya es imposible, es absolutamente imposible soslayar. Estamos cohabitando un territorio precario, estrecho, una isla muy pequeña, sobrepoblada, en la que nuestro vecino, por una serie de circunstancias históricas, ha agotado sus posibilidades de desarrollo sostenible, atrapado en una realidad histórica que le ha convertido en un estado fallido y del cual recibimos por esa disparidad en los niveles de subdesarrollo. Nosotros somos pobres, pero ellos están en el extremo más grave de la pobreza. Recibimos una migración que compromete absolutamente nuestro futuro si esta convivencia no es afrontada, no es manejada por políticas públicas sensatas en las que sin renunciar a la naturaleza solidaria, generosa, que nos caracteriza como pueblo, podamos construir en un escenario de paz nuestro desarrollo, porque recibimos esta migración incontrolable que afecta a los servicios públicos y del mismo modo la sostenibilidad medioambiental de este lado. Entonces este comité pues vive llamando la atención a las políticas públicas. Tenemos una pequeña oficina en la que hacemos acopio de toda la información que circula. Entonces en este espacio casi siempre quien viene es un servidor. Mi nombre es Juan Miguel Castillo, soy un abogado y generalmente me acompaña quien preside este comité, es un médico eminente, el doctor Abando Armenteros, que por razones familiares y personales pues hoy tenía otros compromisos y no pudo concederme el privilegio de estar aquí con ustedes. Entonces he venido en el día de hoy y haremos exactamente lo mismo que venimos haciendo, pasar revista a la información que ha circulado, mucha de ella pues muy fragmentada, muy dispersa en los medios. No se sirve toda la información sobre el acontecer haitiano con el interés que debía despertar en los medios noticiosos, y es algo realmente inexplicable, porque todo lo que acontece en Haití de una u otra manera impacta a la República Dominicana. Si en Haití hay una situación de descalabro institucional como tal, desde hace mucho tiempo, pero que va pasando por distintas facetas, ignorar lo que acontece no tiene sentido, porque todo lo que acontece allá se refleja inmediatamente en un aumento de la presión migratoria. Y por eso, si las políticas públicas, que parecen siempre empujadas por las urgencias de la improvisación, pues ni los mismos funcionarios están, al no estar atentos, porque mucha de su conocimiento se nutre fundamentalmente de la información noticiosa, periodística. Si esta información los comunicadores no atienden a colocarla, pues obviamente ellos ni se enteran. Entonces tenemos al ministro de Salud, el ministro de Defensa, a los aparatos de seguridad y de inteligencia, que a veces parecen tenerla muy escasa, ministro de Educación, etcétera. Lo tenemos todos enfocados en otras cosas y no atendiendo a lo que hay.
Obviamente también esa realidad se da en un contexto, la realidad insular se da en un contexto regional. Y por lo tanto también es parte de la función de este comité darle seguimiento a todo aquello que de una u otra manera impacta en la política internacional los dos estados, porque República Dominicana está inserta en un contexto, un país pobre, compartiendo la isla con un estado fallido, el más pobre del continente. Tenemos una presencia permanente de los organismos internacionales. Haití es un verdadero fondo de comercio para la explotación de sus miserias. Como hay un drama humanitario allí, hay una forma perversa del capitalismo del desastre que ha convertido esto en una fuente de enriquecimiento. Y en esto también se ha entremezclado poderes regionales que encuentran allí ocasión para también expoliar ese fondo de comercio. Y esa situación de falencia permanente que genera un movimiento humano, no solamente nos impacta a nosotros, que somos los más afectados, porque somos el único vecino terrestre, sino también esa migración se mueve a otras zonas. Y hay una especie de coreografía maligna de estos poderes imperiales y de toda esta farsa que se monta a través de organismos internacionales supuestamente humanitarios para forzar, primero, lucrarse de los recursos dirigidos por esta misericordia internacional y endosarle entonces el problema que queda sin resolver a la República Dominicana, que es también acosada con señalamientos, con epítetos de descalificación, en la que supuestamente nosotros, si no nos hacemos cargo del drama haitiano, si no les resolvemos su problema, eso es porque son negros, porque son racistas. Entonces hay toda una falacia de descalificación, lo que le llaman en latín la falacia ad hominem. Es decir, si tú denuncias eso es porque tú eres racista. Entonces nosotros vemos una cantidad de sectores liberales, ultraliberales, que comparten las mismas estrategias de descalificación para perseguir sus agendas. Entonces vemos estos grupos casi siempre colocados en la misma acera. Una agenda con propósitos muy particulares que nada tienen que ver con el credo trinitario, con la supervivencia de los valores propios de la identidad dominicana y que tienden a presionar al gobierno con estos propósitos. Y ha sido una amalgama de descalificaciones. Entonces ustedes ven los mismos sectores siempre marchando juntos. Los gobiernos, y este ha sido el que más ha incurrido en ese error, pues se dio espacios de política pública a esas agendas. Y entonces ahora paga las consecuencias de esas concesiones, porque por andarle pelando el diente a esos sectores, complaciéndolos, esos son los primeros que piden su cabeza. Entonces nosotros hacemos ese análisis internacional, interno. El comité no es un espacio de política partidaria porque anida en su directiva, de hecho un fundador del PLD, el doctor Blanco Fernández, dominicano muy eminente, pero del PRD también hay reformistas, los hay que no somos de ninguna parcela político-partidaria y tratamos, por lo tanto, de no entrar en ello, pero reconociendo los logros de las políticas, los aciertos de la política pública cuando ella ha sido lúcida, pero siendo implacable en la crítica. Entonces el comité, por lo tanto, a veces no cae bien en los sectores de gobierno. Y tienen estos sectores del gobierno de turno, no el que sea, la impresión de que nosotros somos críticos permanentes y no es así. La finalidad de estas reflexiones y estos aportes que hacemos desde el comité, hemos hecho propuestas muy concretas, con anteproyectos, proyectos. Ninguno de los directivos cobra en el comité, esto es una cuestión eminentemente voluntaria y desinteresada, lo cual incluso significa un gran sacrificio, porque tiene uno que venir a decir lo que nadie se atreve a decir. Eso cierra puertas. Somos profesionales liberales. Cuando nosotros denunciamos cosas, los concernidos en nuestras denuncias que no les gusta, a uno no le cae bien. Tiene unos enemigos gratuitos, gente disgustada.
no dándose cuenta que realmente cuando uno hace estas advertencias, lo que trata es de hacer un ejercicio de fortalecimiento institucional o de crítica constructiva, y uno se les ofrecen estas ideas y estas colaboraciones. Pero a veces tampoco eso se quiere, porque obviamente, como lo normal es que la gente haga las cosas por su interés, pues obviamente el precedente de que haya dominicanos que sí aportamos y que no tenemos agenda, pues obviamente es algo que los pone en descubierto. Ustedes tampoco quieren eso. Otra parte prefiere ignorarlo. Sin embargo, tenemos la peregrina satisfacción de venir aquí a decir que acertamos cuando precisamente muchas de esas críticas y vaticinios de las consecuencias futuras de estas cosas que nosotros denunciamos van a ir en tal o cual dirección. Cuando acontece, entonces tenemos, bueno, miren, nosotros lo dijimos. Como parte de la labor, de esta labor de seguimiento, el programa también se sube a la red. Usted puede descargar estos programas, usted escribe en su buscador de YouTube, Comité SIH, que es Solidaridad Internacional con Haití, y obviamente usted va a encontrar todos estos programas subidos cronológicamente. Obviamente, uno no se siente contento cuando uno tiene que denunciar esto, pero entendemos que es un deber que cumplimos con todos ustedes. Entonces, también esto sirve como un espacio para mostrar información que no es la que circula o que está muy dispersa en los medios noticiosos internacionales. Y eso pues es un mecanismo también de puesta al día para mucha gente que sintoniza el espacio para saber qué está pasando y mantenerse más o menos enterado. Y obviamente también hacemos un análisis de prospectiva, es decir, de probabilística, sobre hacia dónde pueden conducir las cosas en Haití, de seguir la trayectoria de los acontecimientos en la dirección en que van. Entonces, esto que mucha gente, que uno lo dice para quienes sintonizan por primera vez el espacio, pero que quienes nos siguen, saben que es lo que nosotros hacemos y predicamos, pues no es sorpresa, pero siempre es bueno explicarlo. Y el nombre del comité, que es Solidaridad Internacional con Haití, es porque el credo básico se sustenta en un principio muy básico. Usted puede ser muy generoso y muy caritativo con el vecino, pero ayúdelo en su casa, no en la suya. Porque si usted se trae el problema del vecino para su casa, usted no va ni a resolver el problema del vecino, y probablemente lo que se cree sea una situación de agravamiento de tus propios problemas, que es lo que acontece en la República Dominicana. Pues bien, algunas informaciones interesantes que en toda esta semana han acontecido es primero que, bueno, una de política interior simple de seguridad, detuvieron a Arnold Joseph, que en unos programas anteriores habíamos dicho, es el jefe de una pandilla muy peligrosa, que fue responsable de unos hechos de violencia que produjeron varios muertos. Tenía año y medio en búsqueda permanente de este sujeto. La autoridad policial, finalmente, Arnold Joseph fue detenido en Los Cayos, estaba herido en uno de esos enfrentamientos, resultó herido, fue a atenderse a un centro de salud y allí fue arrestado. La banda de él es la que opera en el sector de Puerto Príncipe, que es conocido como La Salina, o sea, La Salina, en creol. Acontecieron otros hechos que no han sido destacados por la prensa local en esta semana. Posteriormente, el arresto fue el lunes, se anunció el lunes, pero entre el lunes y el día de hoy ya van 8 muertos. En el sector en donde operaba. La policía ha informado, en los medios haitianos, ha dicho que no hay ningún tipo de evidencia de vinculación entre estos otros muertos y el arresto de Joseph, es decir, no se trata de que eso ha desatado algún movimiento popular o están... No, lo que uno presume, esto es una hipótesis, que lo que está aconteciendo en La Salina es el reacomodamiento de las jerarquías de esas mafias que tenían como jefe a este tremendo criminal. Obviamente la situación de violencia particular de toda esta semana, vinculada a hechos delictivos, no es muy distinta a lo que ha venido aconteciendo desde hace mucho tiempo, después de la caída de la dictadura duvalierista, en donde
los barrios de Haití son tierra de nadie, porque al desaparecer la fuerza de orden del ejército, que era de por sí una fuerza distorsionada, poco ética, delincuencial, pero mantenía un estado de cosas en el que había una sola autoridad. Al fragmentarse todo esto, el caos es el signo distintivo de lo que acontece en Haití, una sociedad altamente peligrosa. Y obviamente con la disposición de la misión para la estabilización de Haití, creada por la resolución de las Naciones Unidas, que por cierto en esta semana retira el contingente hindú. Es decir, la India es uno de los países que, igual que Nepal, que envió un contingente de esta fuerza, entre comillas, humanitaria, militar. Los de Nepal llevaron el cólera, que produjo 10.000 muertos. 10.000. Y se sabe que es el contingente de Nepal porque la cepa de la Escherichia coli que produjo este brote tremendo, esa epidemia, es de un tipo de cólera que tiene esta variante en Nepal, y había un contingente nepalí que descargaban las aguas negras del campamento militar, los camiones con las aguas negras, en las fuentes de agua. Y esa fue la ayuda humanitaria que le dejó la ONU, que estuvo desmintiendo el tema hasta que estudios científicos demostraron que sí, que la epidemia de cólera quien la produce es el contingente militar humanitario. Entonces se retira el contingente hindú en esta semana. Esto ha sido sustituido por una fuerza de supuesta colaboración institucional y justicia, más reducida para un gobierno que con una muy precaria base política accede al poder, al control del Estado, presidido por Jovenel Moïse, un presidente empresario sin experiencia política anterior a su elección, y salpicado en nivel tal por la corrupción de Petrocaribe, este programa de financiamiento en condiciones irrealmente blandas, promovidas por el chavismo madurista, que se amplió con el gobierno de Maduro, y que era parte de su estrategia regional para lograr apoyo en todos estos países pequeños, con economías muy frágiles, que era imposible que se sostuvieran ante los altos precios de los carburantes. Entonces, obviamente, fungió y ha fungido como una herramienta de contención de las presiones. El gobierno dominicano también se metió en eso, y lo que ha pasado a ser parte de la coreografía de protección del madurismo, y eso le pasó factura al actual presidente, que ya esta semana, lo que había dicho este programa, pues nosotros le dábamos seguimiento al tema, pues efectivamente aconteció y se vio obligado, no por convicción, sino por obligación los primeros que están pidiendo su cabeza son aquellos que él complació con el tema migratorio. Presidente Medina, ¿usted ve lo que le pasó? Los que están claveteando el cadalso con el cual piensan a usted llevarlo al patíbulo político, y deje la celda bien preparada en Najayo y más cómodas, porque esa es la gente que usted más complació, que más su ministro de la presidencia complació. Esa es la gente que está pidiendo cárcel para usted y que probablemente lo lleve. ¿Sabe una cosa? Se lo dijimos. Se lo dijimos en su cara. ¿Usted se recuerda aquella vez, señor presidente, que usted pidió, nos invitó a la presidencia de la República que le explicáramos los alcances de la sentencia 168, y usted hacía un esfuerzo denodado para que nosotros armonizáramos o de alguna manera transigiéramos nuestras ideas? Y nosotros le dijimos que no. ¿Por qué? Bueno, y le advertíamos que es irreconciliable con los principios su transacción, porque ustedes dejan de ser principios. Y nosotros le decíamos, mire, esa gente para la cual usted entiende, porque usted, la insistencia suya era para que nos juntáramos, que usted fuera una especie como de mediador. Y les recuerdo haberle dicho a usted es el presidente de la República, usted no es un mediador en estos temas. Usted está para tomar decisiones de Estado. Y a esa gente que usted está complaciendo, que le trajo a todos esos dominico-haitianos para que desconociera la sentencia 168, esa es la primera gente que va a usted
a juzgarlo con mucha severidad. Mírelo ahí. Usted no puede ir y ahora, esa es la gente que usted complació, mucha de esa gente. Esos comunicadores, a quien su ministro y su vocero, el señor Marchena, vivían coqueteando. A esa gente con la cual sus funcionarios le hacían coro diciendo que nosotros éramos racistas y xenófobos y que hablaban mucho de que nosotros, ese nacionalismo trasnochado, porque ustedes eran muy internacionales, querían complacer los organismos internacionales, pues vean cómo desde fuera fue que le llamaron. Eso fue lo que pasó, señor presidente. Por si acaso en algún momento alguno de los chismosos de Palacio le llevan estos programas. Miren lo que le está diciendo la gente del comité. Y nunca hicimos críticas por ánimo de interés político partidario. Le advertimos y le ofrecimos colaboración. No hizo caso, ahí está. Deja a su paso, ya de 8 años, un desastre migratorio. Y ninguno de los indicadores de desarrollo humano mejoró. La calidad de la salud, imposible de mejorar, con esa sobredemanda de servicios médicos. Claro que Haití no hay que construir hospitales, usted le abrió los hospitales dominicanos. La identidad dominicana amenazada. Y nunca salimos de las listas de condenas internacionales. Y no fue peor el asunto, porque en algún momento usted escuchó. Por ejemplo, con el pacto de la migración, usted escuchó lo que uno le estaba advirtiendo y se dio cuenta. Con la ratificación de ese convenio, a pesar de que una viceministra fue a eso. En Haití, en esta semana, el lunes, se anunció el 4º primer ministro en 2 años y medio del gobierno de Jovenel Moïse. Es Fritz William Michel. No ha sido ratificado aún por el Congreso haitiano, el Parlamento. El hombre no ha sido todavía, no se ha juramentado y ya tuvo que salir a desmentir unos tweets de una cuenta de Twitter falsa desde la cual se hacían muchas críticas a sectores políticos en un gobierno con tan precaria situación. Obviamente, esto es parte de las campañas de falsa información, lo que le llaman las fake news, para hacer que este hombre no sea juramentado y que encuentre ya confrontación política. Él ya anuncia que su gabinete va a estar compuesto con un número récord de mujeres. Hay 2 ministras ya confirmadas, la de Relaciones Exteriores, Marjorie Alexandre Brunach, y en Justicia y Seguridad Pública, Armarit Toussaint George. Sin embargo, la situación económica que va a encontrar este primer ministro no es muy distinta a la que encontró la PAN y a la que tuvo SEANT. La PAN no pudo ni siquiera ser confirmado. Nunca fue ratificado por el Parlamento. Y SEANT tuvo que renunciar porque es que el gobierno haitiano no tiene capacidad, no tiene sostenibilidad económica. Entonces vamos a cumplir con los compromisos comerciales de la hora de consuelo y vamos a venir en el segmento final haciendo un pequeño análisis de la situación económica a propósito de una entrevista que hizo en un medio de comunicación escrita, unos economistas haciendo recomendaciones sobre lo que debe hacer el gobierno haitiano. Y de alguna manera el comité desea alertar a las autoridades dominicanas de que hagan las recomendaciones correspondientes a sus homólogos haitianos para que evite situaciones que profundicen aún más la inestabilidad y la crisis que tiene este nuevo gobierno de un primer ministro que aún no se ha juramentado, en caso de que siga esas recomendaciones. No se nos vayan y volvemos dentro de unos minutos. Amigos, gracias por continuar en esta hora de consuelo, que como todos los viernes cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Mi nombre es Juan Miguel Castillo y usualmente estoy aquí con el doctor Armando Armentero, quien preside ese comité, pero que por razones familiares, pues hoy me ha dejado aquí solamente en la compañía de ustedes. Entonces, en el segmento anterior habíamos dicho que queríamos llamar la atención, miren, sobre unas recomendaciones que se están haciendo desde la República Dominicana, unos economistas muy distinguidos haitianos, sobre cómo debe el gobierno haitiano afrontar
sus dificultades financieras. El presupuesto haitiano, Haití tiene una precariedad tremenda, un país muy pobre. Las recaudaciones no permiten ni mínimamente satisfacer desde las políticas gubernamentales una real disminución de la pobreza, afrontar las tareas mínimas de la gobernabilidad, porque el gobierno no tiene recursos. Entonces esos déficits obviamente tienen que ser cubiertos con impuestos, y allá por la informalidad no hay efectiva recaudación de tributos. Esa ausencia de recursos lo compromete todo. Más aún porque las políticas públicas están dirigidas tradicionalmente por políticos que lo que van es a enriquecerse. Ya vimos lo que terminó aconteciendo con Petrocaribe, resultando salpicado el gobierno del presidente Moïse, él personalmente. Y toda esta crisis política es porque incluso hay en el Parlamento haitiano, entre los diputados, algunos muy radicales que dicen que antes que ratificar este primer ministro, que se dice que cuenta hasta con un 80% de aprobación, debe de primero aprobarse el juicio político para la destitución del presidente, Moïse. Obviamente no quedaría, si se ratifica el primer ministro, no quedaría sin gobierno, porque recordemos que el sistema político haitiano, ellos tienen primer ministro y presidente. El presidente es el jefe de Estado, pero el jefe de gobierno, o sea, quien atiende los asuntos de gobierno, es el primer ministro. Ellos tienen ahora presidente, más no jefe de gobierno. Ahora, este señor que ha sido nominado, Michel, el nombre completo es Fritz William Michel. Parece que lo van a ratificar, pero entonces ahí está este reclamo. Porque hay una malversación de miles de millones de dólares después de varios años. Los recursos fueron dispendiados, obras que no fueron construidas, o si fueron construidas fueron con mucho sobreprecio. Algo no muy distinto de lo que ha pasado en la República Dominicana. Lo que pasa es que el gobierno dominicano aquí se recauda mucho, se financia con la emisión de bonos, pero aquí hay un problema de corrupción gravísima que afecta al actual gobierno y el anterior. Y precisamente se pide justicia y cese de la impunidad, cuestión esta con la que el comité está de acuerdo, porque el ejemplo de la transparencia y la honestidad en el manejo de recursos públicos lo sembró Juan Pablo Duarte. El arquetipo del comportamiento duartiano en la administración de recursos públicos es lo que nosotros le exigimos a los políticos. Y el presidente Medina va a tener problemas, precisamente por todos los escándalos de corrupción que le erosiona en su gestión, más todos los otros errores que ha tenido en el manejo de la cuestión migratoria. Y en la injerencia por esa debilidad, por lo que se estuvo coqueteando el apoyo o la luz verde para el proyecto continuista, y entonces eso terminó cercándolo, porque ciertamente para él lograr esa estabilidad macroeconómica, él se articuló en esta coreografía madurista. Y esto terminó pasándole factura, eso es lo que ha acontecido, cuestión esta que nosotros le hemos dado seguimiento. Entonces estos economistas haitianos, en el periódico Listín Diario, ellos realizaron una entrevista, pedí la portada, cómo salió. Salieron páginas completas, 2 páginas completas. Son el economista haitiano Kesner Farrell y el exministro de Educación de Haití, Nesmi Manigat. Entonces ellos dicen, bueno, que la única manera de que el gobierno pueda completar el ejercicio presupuestal es eliminando los subsidios. Recordemos, estos señores, porque los economistas a veces lo que más les gusta es sentarse a preparar fórmulas, hacer análisis sobre el papel, como si no fuera de gente que ellos estuvieran hablando. Haití tiene una tremenda inflación, una devaluación de su moneda terrible, una parálisis económica. Y cuando esto que ellos están recomendando ahora fue puesto en práctica por el primer ministro más anterior, ustedes vieron lo que pasó, ¿verdad? Hubo una cantidad de manifestaciones que el poco comercio que quedaba en Haití fue arrasado con actos vandálicos. Eso lo analizamos aquí.
Entonces, obviamente, el Listín Diario, que sigue siendo el decano de los medios periodísticos impresos, hace muy bien en poner el análisis de estos temas, de lo que acontece en Haití, como parte de su parrilla informativa, y que entrevistar a estos economistas haitianos para ver sus opiniones sobre esto, el análisis de la economía, esta información que salió ayer jueves. Búsquenla en el internet porque la encuentran, es muy interesante. Ellos hacen el contraste del ejercicio de las finanzas públicas por parte del Estado Dominicano y haitiano, pero es que la comparación es que no procede, porque es que los niveles de deterioro institucional de la República Dominicana son inconmensurablemente menores que los de Haití, y la cantidad de recursos también, porque tenemos ya el balance de cientos de años de diferencia en la construcción de dos estados, y el nuestro, por lo tanto, no llega a la categoría, aún con muchas debilidades, del estado fallido. Aquí tenemos un nivel de corrupción, pero aquí se produce tanta riqueza que de la época de Colón se está robando, y usted ve la fila de gente aspirando a ser presidente. La sangre nueva, busque la sangre nueva, mucha de esa sangre nueva ya pasó por ministerios. Voy a mencionar uno, a quien yo siempre le saco su comida aparte. El señor Navarro fue canciller y ese nos entregó con todo y gente. Entonces él fue el que suscribió el acuerdo de privilegios e inmunidades. Luego pasó, eso fue en el ministerio, esa es su impronta como funcionario público ministerial. Y de ahí, hacerle swing al 4%, él y Amarante Baré, el 4% lo que ha parido es los índices de calidad de la educación más bajos que hay, pero ya hay dos, y ya él pasó por migración, Amarante Baré. Ese aspira a presidente, esa sangre nueva. Para que no digan que es que uno tiene políticos favoritos. En la oposición ya vemos las posiciones que se fijaron en relación con la sentencia 168. Saludos al señor Abinader y a la gente que le acompaña. Y la agenda LGBT y todo eso está ahí para que los dominicanos sepamos por quién es que vamos a votar. Porque no es que nos disguste el que está, que ya no puede seguir, pero sabemos a quién es que tenemos que saber a quién es que nosotros vamos a poner ahí, a hacerle swing al presupuesto, porque usted tiene que ver el equipo completo. No es simplemente salir del que está y ver el que viene, o buscar el que estaba más atrás. Y nosotros le decimos siempre en estos programas a los políticos y al pueblo dominicano, hagan propuestas de país. No es de quién va a ser el candidato, porque ya sabemos que todos ustedes son precandidatos. Alguno de ustedes será el que encabece la boleta, pero por amor de Dios. Entonces, esa recomendación que hacen esos economistas la vemos muy desatinada. No queremos cerrar para que no se nos acuse. Queremos felicitar al gobierno dominicano. En esta semana, el martes, se anunció la inauguración de las instalaciones de la Fuerza de Tarea Enriquillo. Muy bien que se refuerce toda la frontera. Tenemos unos segundos para que se vea esta imagen con la presencia de las autoridades y el presidente Medina. Muy bien, felicitaciones, señor presidente. Le queda a usted un año de gobierno. No cierre ese año sin enderezar cosas que usted erróneamente implementó en su política pública. Enderécelas. El tema migratorio, el plan de desregulación fue un desastre. Pedro Silverio publicó un artículo, el balance de lo que significó en el sistema de salud, la inmigración ilegal. Salió esta semana en el Diario Libre. Entonces, todo lo que hemos dicho ha resultado acertado, pero cuando vemos que una cosa bien se hace, pues lo felicitamos igualmente. No hay tiempo para más, cerramos hoy viernes, víspera del Día de los Padres. Felicidades a todos los padres que ven este programa, a todos los padres nacionalistas. Y a ustedes invitarlos para que el lunes estén con doña Consuelo de Pradel, como en su hora acostumbrada de la hora de consuelo, compartiendo con ella, y el viernes próximo, pues, regálenos de nuevo la fidelidad de su simpatía y de su sintonía. Así que tengan todos ustedes un muy feliz fin de semana.